Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, corazón. Sé que toda esta semana están de cumpleaños. Siento mucho que no puedo saludar a todos, ¿vale, chicos? Porque si no, me pasaría los 20 minutos o la hora saludando a todos, corazón. Quiero saludar lo que es a Danidam. Danidam del signo Géminis. Hoy cumpleaños Danidam del signo Géminis. Y también quiero saludar, a ver si me ve o no, a mi madre. Hoy es el cumpleaños también de mi madre del signo Géminis, ¿vale? Bendiciones para todos los Géminis. Bendiciones, corazón. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas. Recuerda que es una lectura bonus. Las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale, cariño? El otro mensaje también, mi querido Géminis, tenga mucho cuidado con las estafas. En los comentarios de YouTube no estoy pidiendo lo que es número personal, ni estoy entregando lo que es número personal. Tengan cuidado. El otro punto, Géminis, si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada lectura van a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo se ponen en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. En las miniaturas de los videos que cuelgo, voy a poner al costadito mi firma, ¿vale? Fíjate muy bien, en el lado derecho, en el costadito, vas a ver una firma que parece un 7, cariño. Entonces, ¿por qué te digo esto? Para que no existan confusiones con otros canales, ¿vale, cariño? Es esto, nada más, no voy a soltar veneno hoy día. A ver qué me dice, corazón, feliz cumpleaños. El Jim, cariño. Siento, mi querido Géminis, que vas a tener una segunda oportunidad en tu vida, en cualquier aspecto. Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser comunicación, algo que tú estás deseando. El universo dice, Géminis, vas a tener una segunda oportunidad. En cualquier aspecto. Richard, a ver si llega, perdón, a ver si llega ya lo que es mi hombre, que llegue lo que es mi machete, cariño, como me dicen lo que es en los directos. Ay, por Dios. Vas a tener una segunda oportunidad, mi querido Géminis. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta de consejo. Una carta guía, una carta de consejo, una carta guía, una carta de consejo. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta del juicio, corazón. Hay un renacimiento, hay un despertar, hay un nuevo comienzo. Borrón y cuenta nueva, mi querido Géminis. Siento que tus ángeles, siento que Dios, el universo, está contigo, corazón. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Piscis, un Libra. Me sale un Virgo o Tauro, Cáncer y cierras con un Leo. Te enseño las cartitas, cariño. Te viene una segunda oportunidad en cualquier aspecto de tu vida. Te juro, mi querido Géminis, que yo he sentido como que una carta se ha caído, pero no. He sentido como si alguien me hubiera tocado la pierna, cariño. Lo he sentido, pero claro. Por eso que he hecho así, digo, se me ha caído una carta, porque la carta lo sientes. Cariño, aquí hay un mensaje espiritual. Puede ser la carta del juicio, que tiene seres de luz que te están acompañando, pero vamos a ver qué nos dicen, ¿vale? Vamos a ver. Iniciales. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Géminis, iniciales. Vamos a ver. La letra J, la letra U, la letra Q también. Muy bien, corazón de melón. Quiero que cierre tus ojitos, mi querido Géminis. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. La última imagen que estoy teniendo con el cuenco tibetano, corazón, es muy impactante, muy impactante. Pero bueno, en primer lugar, mi querido Géminis, he visto la figura, no sé si vosotros alguna vez han sembrado brotes, ¿vale? Que ponen lo que es un vasito con algodón y abajo hay agua, creo, cariño. Entonces tú ves cómo empiezan a crecer lo que es las raíces. Eso lo llamo yo brotes, ¿vale? Las semillas.
Entonces, yo lo que he visto, Géminis, es como si estuviera lo que es, vamos a suponer, un río o una laguna. El agua está tranquila, está sereno, mi querido Géminis. Y entonces he visto que las raíces empiezan a llegar lo que es a la tierra y luego empieza a crecer pequeños brotes, pequeñas hojas, cariño. Siento, mi querido Géminis, que algo real relacionado con los sentimientos va a llegar lo que es a tu vida, cariño. Siento esto. Algo maravilloso va a pasar con los sentimientos en tu vida. Recuerda que no todo tiene que ser pareja. Porque a lo mejor de repente esto, algo real, puede estar relacionado con tus hijos, puede estar relacionado con los amigos, con la familia. Porque tú lo que quieres, Géminis, es que los tuyos sean felices. Felices. Dime, mi querido Géminis, si tú tienes la sensación como que alguien te toca en el hombro, porque eso es lo que yo estoy sintiendo. Una energía muy alta, cariño. Puede ser un ángel, porque yo lo estoy sintiendo como que alguien me está tocando el hombro. Siento que está aquí. Siento que está aquí, corazón. O puede ser de repente tu energía, tus buenos deseos también, pero siento que hay un ángel que está aquí. Ay, por Dios, se me escarapela el cuerpo. Siento esto, Géminis. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar. El otro mensaje también, mi querido Géminis, lo que me ha impactado. He visto una ola, es que es increíble. He sentido que alguien me toca aquí. Está aquí la energía, Géminis. Es que como he abierto los ojos por eso, pero he sentido aquí ahora. He sentido aquí. Vale, voy a continuar, Géminis, voy a continuar. Alguien te quiere decir algo, ¿vale? Luego lo vamos a ver. Mi querido Géminis, he visto una ola muy grande, y había un paraguas. Y veo que esa ola, cariño, ese paraguas lo deshacía prácticamente y el agua continuaba. Entonces, siento que muchos de vosotros, corazones, han estado lo que es en la sombra. Hay una persona que posiblemente estaba opacando lo que es tu brillo, tu luz. Pero sin embargo, corazón, los sentimientos, las energías, la buena vibra va a ayudar para que tú te liberes. Siento, cariño, que muchos de vosotros van a recuperar su poder, ¿vale? Muchos de ustedes han estado a la sombra. Cuando yo les digo lo que es a la sombra, a lo mejor de repente tenías muchos miedos, inseguridades, dudas, o una persona te hacía sentir menos, etcétera, etcétera. Pero siento que hay una liberación. Yo he sentido aquí que alguien me tocó, he sentido aquí que alguien me tocó en la pierna, alguien ha puesto su mano aquí, entonces hay un mensaje. Es muy difícil canalizar, ¿vale? Te soy muy sincero, pero lo vamos a intentar. Vamos a ver. Es muy difícil, pero lo vamos a intentar. Y ahora está aquí, cariño, porque ahora lo he sentido aquí, está aquí. Que Dios universo me ayude, 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 que Dios universo me ayude. Estoy viendo motores, motores. Puede ser un coche, puede ser un avión. Tú ves relacionando, ¿qué tiene que ver? ¿Y por qué esa energía lo siento aquí? O tú vas a hacer un viaje o posiblemente hubo un accidente, puede ser. Pero esa energía está aquí, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Es muy difícil, pero lo vamos a intentar, Géminis. Veo también la imagen de una mujer. Puede ser de repente de una edad mayor o edad menor. Veo que esta mujer está vestida con un traje blanco, pero tiene el cabello claro. El cabello claro. Puede ser energía, cariño. El cabello claro. Vamos a ver qué me dicen. Dice, el hilo de la vida, corazón. El hilo de la vida. Mira, Géminis. El hilo de la vida, cariño. Entonces, es un familiar. Es un familiar. Tiene lo que es el hilo de la vida. Una persona con la cual ha habido un contacto muy directo. Veo que esa persona se ha manifestado. Mira, aquí está. El hilo de la vida, Géminis. Vamos a continuar. Esta persona no tiene el cabello, pero es una mujer. Fíjate muy bien. Si tú te fijas muy bien, es que inclusive estas cartas dan miedo. Por eso que no lo saco mucho. En esta lectura hay una persona que ya no está en esta tierra que quiere decirte algo. Fíjate muy bien en las cartas.
Si tú te das cuenta, esta mujer que tiene lo que es el hilo de la vida, no tiene pies, no tiene pierna, cariño. Fíjate muy bien, está flotando, corazón. Entonces, es un espíritu, Géminis. Vamos a ver, con tu permiso, por favor, ¿qué mensaje quieres entregar a Géminis? Con tu permiso, por favor, ¿qué mensaje quieres entregar a Géminis? ¿Qué mensaje quieres entregar a Géminis? No sé por qué dice papá. Vale, te van a entregar un regalo, mira, te van a entregar un regalo. Quieren comunicarse contigo, corazón. Te van a entregar un regalo. ¿Qué más? Vamos a ver, por favor. La carta también del sol, la carta de la fuerza. Posiblemente tú has estado rezando, has estado pidiendo. Puede ser un santo también, o un ángel. Has estado pidiendo y me dice que te han escuchado, Géminis. Te han escuchado. Está relacionado también con los hijos. Sí, está relacionado con los hijos. Si tú de repente, mi querido Géminis, vamos a suponer que tú me dices, Richard, me gustaría que mi hijo triunfe, mi hija triunfe, me gustaría posiblemente que tenga su vida de paz, me gustaría que la familia tenga armonía. Me dicen las energías que te han escuchado. Mira, con los hijos, cariño, hay ilusión. Voy a cerrar mis ojitos para ver qué me dicen, ¿vale? No lo hago con el cuenco tibetano, voy a cerrar mis ojitos. Por favor, dime qué mensaje quieres entregar. Por favor, dime qué mensaje quieres entregar. Me habla algo de tu columna. No sé qué tiene que ver tu columna. Me habla algo de tu columna, pero te nota como un poco cansada, me dice. Te nota como un poco cansado. Dice, yo nunca te voy a dejar, está diciendo. Yo nunca me he olvidado de ti. Es especial el sentimiento, me dice. Lo único que quiero es que seas feliz. No sé qué tiene que ver, cariño, las prendas íntimas también. Que no te descuides, me está diciendo de algo. Algo relacionado, yo creo que debe ser algo relacionado posiblemente con el aparato reproductivo también. Puede ser, ¿no? Dice, hay una persona que se porta como una leona contigo. A veces escuchas como respiraciones, me está diciendo. Entonces, me dice que no te asustes, que son ellos. ¿Qué tiene que ver el número 3? El número 3, cariño. El número 3 tiene que ver algo, ¿vale? Me habla también de, veo muchas ruedas, veo muchos coches, desplazamiento, cariño. O posiblemente puede ser que, vamos a suponer, y desde aquí te envío lo que es un abrazo muy fuerte, que tú me digas, Richard, he tenido lo que es la pérdida de algún familiar en un accidente, te dicen que están bien. Y el otro mensaje también, mi querido Géminis, posiblemente si tú conduces mucho o si un familiar conduce mucho, dile que vaya con cuidado, que vaya con cuidado, ¿vale? Vamos a ver. La carta del 6 de bastos, cariño. Es que, ¿sabes qué me dicen, Géminis? Me dan a entender también que hay una persona que va a reencarnar. Si muchos de vosotros van a ser abuelos o abuelas o tíos o tías, o hay un nuevo integrante, lo que es en la familia que va a llegar, va a reencarnar, ¿vale? Hay una reencarnación, corazón. Hay una reencarnación. Estaríamos todo el día aquí. Estaríamos todo el día. Tengo que entregarte más mensajes. Lo siento. Vamos a ver cómo están tus energías. Pero si me dicen que tenga que hablar, voy a hablar, ¿vale? Porque cuando dan señales hay que hacer caso. A ver. Algo de un silbido. No sé qué tiene que ver un silbido para ti. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del mago, cariño. Siento que vas a estar como muy intuitiva, muy intuitivo. Siento, corazón, que vas a poder con todo. Empieza a sonreír, cariño. Empieza a sonreír más, porque siento que tus problemas se van a solucionar. Mira, son cartas maravillosas que te están saliendo.
La carta del 10 de espadas, te vas a recuperar, me están diciendo. Te vas a recuperar de algo que te ha pasado, porque la carta del 10 de espadas tocas fondo. Me están diciendo, cariño, también, no tengas miedo a cómo se comportan ellos. Enfrenta. No tengas miedo. Y la carta también del caballero de oros. Hay una persona que te ofrece una oportunidad. Cariño, algo te viene, ¿vale? Algo te viene, pero es una ayuda. A mí lo que me sorprende, mi querido Géminis, yo me he quedado con ese mensaje que me dice esta energía, que todo está bien, que ya no te preocupes, que ya no estés triste, me dicen, que están escuchando tus oraciones, que están contigo. Si tú de repente no olvidas a una persona que ya no está lo que es en este plano terrenal, me están diciendo que todo está bien, mi querido Géminis, ¿vale? Todo está bien, corazón. Cuesta canalizar. Cuando hago con las manos, dime si quieres que canalice en la lectura bonus que te voy a hacer, porque seguro que van a ser punteros. Entonces, cariño, canalizo, de acuerdo a los comentarios que yo vea, ¿vale? Porque ahora el tiempo es muy corto, corazón. Vamos a ver para solteros y solteras. Otra vez me tocó aquí. Otra vez. Es que están aquí, cariño. Están aquí. Solteros y solteras. Vamos a ver. Solteras y solteras. Dile que se cuide, me dice. Otra vez. Es que me están tocando. Pero no tengo miedo. Cuando es una energía mala, sí. El cuerpo se te escarapela y todo, pero no tengo miedo. Son buenos. Son energías buenas. Son energías buenas, cariño. La carta del 6 de espadas, la carta de la muerte, la carta del juicio y cierras con la carta del 8 de copas. Dice, aunque duela, tienes que dejar esas relaciones que a lo mejor de repente ellos o ellas tienen pareja, inclusive hijos. Tendrías que buscar algo nuevo con la carta de la muerte y la carta del juicio. Tendrías que buscar algo nuevo. Y la carta del 8 de copas me están diciendo, no tengas miedo, no temas, porque va a llegar lo que es un amor. Simplemente que tienes que soltar aquello que no es algo bueno, ¿vale? He sentido un silbido, es que están acá, cariño. Entonces, solteros y solteras, mi querido Géminis, siento que muchos de vosotros, no digo todos, a lo mejor de repente van a conocer a una persona que tiene un compromiso o ya estás conociendo a una persona que tiene un compromiso. Las energías dicen que tienes que soltar, aunque duela, ¿vale? Y tendrías que buscar una persona que realmente vale la pena, mi querido Géminis. Vamos a ver economía, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Géminis. Economía. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas, la carta del 3 de Oros, la carta también del 8 de Bastos y cierras con la carta del 9 de Copas. Vale, cariño. Yo lo que siento, mi querido Géminis, tú tendrías que ser rica, millonaria, millonario, cariño. A ti el dinero tendría que abundarte, porque eres una persona trabajador, trabajadora. Pero siento que tú compartes con todos, cariño, y por eso pues no ahorras, corazón. Pero bueno, no es malo tampoco. Simplemente siento que muchos de vosotros se sienten feliz compartiendo esto, ayudando a los demás. Entonces tu economía va a continuar como está, corazón, ¿vale? Pero yo te recomiendo, mi querido Géminis, también guarda un poco para ti. Pero yo sé que no lo vas a hacer, ¿vale? Porque te veo que estás compartiendo con todo el mundo, cariño. Te veo que me dice Richard, primero son ellos, aunque te quedes inclusive sin comer. Entonces tu economía continúa estable, cariño. Si quieres tener más dinero, posiblemente vas a tener que ser un poco más tacaña, un poco más tacaño o simplemente pensar un poco más en ti. Pero la economía continúa igual. Porque yo veo que tú compartes, ¿ves? Compartes. Veo que siempre estás compartiendo con los demás. Siempre, cariño. Y esto pues puede ser un bloqueo para ti. Muy bien. Tienes que ahorrar, Géminis. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Las características. Que Dios universo me ayude. Las características, mi querido Géminis. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra. Esa persona puede ser Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona puede ser que sea de piel blanca, pero tenga de repente rasgos mulatos o mulatas. Es una persona que tiene lo que es un cargo muy importante. Al margen del signo y al margen también de la raza, esta persona a lo mejor de repente es tu jefe o tu jefa.
Vive en un lugar un poco apartado de la ciudad. Vive en un lugar donde hay mucha vegetación. O vosotros de repente viven lo que es en un pueblo. La carta de la rueda, la carta también del 10 de copas. Me vuelve a decir, elemento tierra, Capricornio. Para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con una persona de piel blanca, cabello rubio, natural o pintado, tiene los ojitos un poco chinitos. Esta persona posiblemente también le gusta los juegos al azar. El otro mensaje también. Tranquilamente esta persona puede ser que también tiene un poder adquisitivo muy alto, al margen del signo, ¿vale? Muchos de vosotros también, mi querido Géminis, posiblemente te vas a encontrar con un viejo amor. Siento que a lo mejor de repente tú ya tienes lo que es una historia, tienes lo que es una familia, pero este encuentro como que te va a ayudar. Este encuentro te va a hacer sentir bien, tanto a ti como también a la otra persona. Esta persona también que vas a tener un encuentro o vas a tener algo con esta persona, puede ser que tenga familia, puede ser que tenga hijos, puede ser un cáncer. La carta de las de copas, cariño. Siento que muchos de vosotros en base a ese encuentro van a empezar una historia de amor. Algo nuevo viene lo que es en tu vida, mi querido Géminis. Espero que te guste esta lectura, corazón. Dime si quieres que canalice lo que es en la lectura bonus donde solamente ve mis manos, porque ha sido muy impactante. Te soy sincero, porque han estado aquí. Han estado aquí, Géminis. Aquí han estado, ¿vale? Entonces, dímelo. Te quiero, Géminis. Hasta la vista y sé feliz.